Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este taller sobre oratoria celebrado en directo en el Salón de Grados de la Universidad Francisco de Vitoria. Yo soy Paula Salinas y estoy acompañada de 3 expertos, ¿no?, en oratoria, que además vienen de trayectorias muy diversas, lo que nos va a aportar muchísimo por los diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar del miedo, ¿no?, a hablar en público, y sabemos que muchas personas lo sufren, por eso estamos aquí, porque nos interfiere a todos. Así que voy a ir presentando a los ponentes y voy a aprovechar para ir preguntándoles algunas cuestiones que me va a permitir situarnos en el contexto del tema. Empezamos con Enrique Fuentes. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Mira, eres el director de la Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión de Talento y al final eres un conferenciante extraordinario que básicamente te has recorrido toda la geografía habida y por haber, ¿no? Y a la vez quiero preguntarte, porque tú te dedicabas a la gestión y a la dirección de una empresa hasta que decides dejarlo, das un vuelco y te centras más en el desarrollo del talento y en lo que es la formación de oratoria en los directivos. Eso es. ¿A qué se debe este cambio? Bien, yo siento que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida y este propósito no lo elegimos. Y en algún momento de nuestros andares, en nuestro camino, pues encontramos esa llamada. Y yo pues que tenía como unos 32 años, 33 años en aquella época, y yo ya sentía que mi vocación no era ser un responsable del departamento comercial de una agencia de publicidad, que mi vocación estaba en ayudar a las personas que quisieran desarrollarse. Yo me acuerdo en esa época que yo iba a muchos congresos para formarme bien en lo que yo entendía que me debía formar, que era el marketing, ¿no? Y en esos congresos veía 3 tipos de conferenciantes. Aquellos que, daban contenido. Aquellos que daban contenido lo hacían bien y aquellos que te inspiraban especialmente. Aquellos que cambiaban en ti un comportamiento. Y eso es lo que me llamó a querer dedicarme a lo que me dedico, a inspirar a otras personas. Yo imagino que el talento a hablar en público se nace con ello. Y eso es lo que te quiero preguntar. Sí. Si se nace con ello, ¿se forma o ambas cosas? Siempre es la gran pregunta. ¿Hay un talento natural? ¿Se nace con ello o no? Yo te voy a explicar un poco con qué talento nací yo. Te he comentado hace un momentito que yo empecé a sentir como admiración por esas personas que inspiraban a otras personas, ¿no? A través de esas charlas, esos conferenciantes hacían algo que no había conseguido ni mi padre, ni mi madre, ni ningún profesor, que era que yo estudiara sin tener un examen. Me inspiraban a este nivel, ¿no? Yo quería ser eso. Tanto fue así que yo escribo una conferencia de lo que yo era experto en aquella época, me acuerdo perfectamente que era de marketing relacional, y me acerco por diferentes instituciones, pues escuelas de negocio, instituciones empresariales, donde yo conocía y donde yo de alguna manera me movía como ejecutivo de cuentas de la agencia de publicidad que era, para presentarle mi conferencia. ¿Sí? Bueno, pues una institución, no voy a decir el nombre, me dice que adelante, que si yo podía preparar esa conferencia para 20 minutos, pues me daba la oportunidad en un evento de dar yo esa conferencia. Muy por genial, le dije que sí, claro que sí. El primer paso hacia mi grado sueño. ¿Sí? Una semana antes yo me dormía de esta manera, diciéndome esto. ¿Para qué me he metido en esta historia? Con lo a gustito que yo estaba en la agencia de publicidad, con mis compañeros, con mis clientes y con mis cosillas, ¿para qué me he metido en esta movida? Todas las noches acostándome de esta manera. Llega el día de la conferencia, se supone que debía ser un día muy interesante para mí, porque iba a ser el primer día de mi cambio profesional. Me acuerdo perfectamente que acaba el primer conferenciante y yo era el segundo, me están poniendo el micro de corbata. Y justo cuando ya acaban de presentarme y decir mi nombre, empieza a pasarme lo que me pasó. Que lo que me pasó es que empezó a quedarse la boca seca. Yo lo llamo boca de polvorón. Las piernas me temblaban. Donde yo tenía el pasa, se me agarrota este dedo. Y esto era la guisa. Esto es lo que estaba viendo la gente. Pierna temblando, dedo apretando al botoncito del pasa y mi boca haciendo... Este es el espectáculo, este era el nivel. Justo digo, bueno, en cuanto empieza a pronunciar algún tipo de palabra, seguro que el miedo desaparece. No había ni una palabra. 0. Me quedé totalmente en blanco. Miento. Había 3 o 4 palabras. ¿Sabéis cuáles eran? ¿Cuáles? Simulo un desmayo. Yo no me lo podía creer. Porque dices, si me he quedado en blanco y las únicas palabras que yo encuentro es simulo un desmayo, ¿qué voy a hacer? Y digo, voy a buscar otras palabras. Busqué otras. ¿Sabes lo que eran las otras 2 palabras? Que simules un desmayo ya. ¿Sabes lo que dice Paula? Simular un desmayo. ¿A eso huele a talento natural o talento innato? Bueno, no especialmente, pero entonces...
Bueno, tiene cosas positivas empezar tu carrera como conferenciante simulando un desmayo. Que es que toda tu carrera ya es ascendente. No se puede caer más bajo, ¿sí? Porque además es más patético simular un desmayo que desmayarte, porque eso se nota, Paula. ¿Entiendes? Yo cuando algún alumno mío, cuando damos los cursos de oratoria, ¿no? Y siempre dice, aquí que por favor, necesito que me des algún consejo porque va a ser mi primera vez, ¿no? Y yo siempre digo, llévate una pastilla para desmayarte, pero que saques espuma por la boca y que de verdad convulses, que eso parece que te estás desmayando bien. ¿Sí? Por lo tanto, Paula, a tu contestación, no hay nada natural en todo esto. Lo que hay de todo esto es mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas, mucha pasión, porque seguramente a lo mejor sin la pasión y sin esa llamada, en esa vocación, en ese propósito. Yo siempre digo a las personas que el propósito nuestro debe ser mayor que nuestros miedos. Y la llamada era tan potente que me hizo pues, tener esa energía para poder afrontar ese miedo. Luego, evidentemente, tiene que haber técnica. Eso es un poco lo que vamos Silvia, Marcelo y yo a presentar. Sí, de hecho ya has dado todo lo que no hay que hacer, prácticamente ya lo has contado. ¿Sí? No, ha sido un resumen de las cosas que no hay que hacer si te tienes que preparar una conferencia. Totalmente. Luego nos contarás lo que hay que hacer. Exactamente. Poco, ¿no? Luego Algo. yo cuento lo que había que hacer, que yo no lo hice. Pues muchas gracias, Enrique. En un momento volvemos contigo, pero vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Marcelo López Combronero, también es un conferenciante, como Enrique, experimentado, que ha dirigido una de las conferencias más importantes de oratoria en España, ha escrito varios libros conocidos y es también profesor aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, que además insiste especialmente, y doy fe de ello, en la importancia de la oratoria. Marcelo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo tiene un secreto que yo sé y lo voy a contar aquí para todos, y es que él tiene una enfermedad, si se puede llamar así, que le impide prácticamente realizar lo que él hace, que es la oratoria. Tiene síndrome de Tourette, que es básicamente un síndrome que tiene muchos tics, movimientos involuntarios, dice palabras que en verdad no quiere decir y pues muchas otras cosas que le dificultan hacer esta práctica del habla. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo alguien así decide dedicarse a la oratoria y ya no solo eso, sino también enseñar a los demás a practicar? Bueno, esto es estupendo porque ya con lo que esperará el público que nos está viendo desde casa solo puedo mejorar las expectativas, ¿no? Eso es fantástico. Bueno, sí, yo tengo síndrome de Tourette, se me diagnosticó de niño y el síndrome de Tourette es una cosa horrorosa. Yo prácticamente era un monstruo. Enrique, que tenemos una amistad de hace muchos años, me conoce de entonces. Yo tenía la nariz enrojecida de tanto tocármela, me tocaba las manos, me mordía la lengua, hacía un montón de gestos. O sea, prácticamente no tenía ningún control sobre mi cuerpo. Y luego, más divertido todavía, es eso de que tú te enteras de lo que estás diciendo cuando te escuchas. Pero bueno, hay que decir en primer lugar que por respeto a las personas que tienen un síndrome de Tourette más fuerte que el mío, que hay personas que esto se le nota de una manera que es incontrolable toda la vida, ¿no? A la mayoría de las personas en la adolescencia se produce un cambio y empiezas a tener cierto control. Nunca absoluto. De hecho, recuerdo una anécdota, estando Enrique conmigo en la cocina de casa. No sé si él se acordará, seguro que se acuerda, porque me dijo que iba a buscarse un nuevo hobby, que iba a ser la cetrería y que iba a comprarse un halcón. Y yo me descubrí diciendo literalmente, y perdón por el taco, tú eres gilipollas. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, te acuerdas. Y fue, además es que es una... Imagínense ustedes cuando tú te das cuenta de que lo acabas de decir. O sea, porque pensarlo iba a pensarlo, pero no iba a decirlo. Bien. Bueno, la cuestión es, aunque todavía me afecta, yo como quería ser una persona que hablara en público, como además tenía la vocación de ser profesor, lo que decidí y lo que hago es tener un exceso de preparación. Que a veces en las clases de oratoria lo transmito quizá demasiado, porque insisto mucho en que los alumnos se preparen. Porque lo fundamental, sin duda, para superar el miedo cuando hay que hablar en público es la seguridad. Y la seguridad la dan una serie de herramientas. En primer lugar, y luego os diré las herramientas concretas, pero por ir al panorama básico, para tener esa seguridad, sin duda uno tiene que haber practicado. Uno solo tiene seguridad cuando lo ha hecho varias veces y ha ido dándose cuenta de que esto es posible, ¿no? De que puede conseguirlo. Pero luego tiene que trabajar todos los factores que influyen en la oratoria y que son muchos. La razón, tener el contenido muy bien estructurado en su cabeza. La voluntad, tener esa capacidad de superar el miedo y luego también las emociones. Un conocimiento de sí mismo, una capacidad para relajarse
Y luego, bueno, pues algunos trucos que se dan sobre todo en los momentos antes, en los primeros momentos de la conferencia, que te permiten tener un dominio del cuerpo. Luego hablaremos de ello, pero nos podemos quedar en estas cosas, en una buena preparación, en un control de la voluntad y en un control de las emociones, para lo que hay diferentes procesos y diferentes técnicas que yo realizo antes de tener que hablar en público. Bueno, Marcelo, yo sé que además tú impartes muchas charlas, no solo aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, sino también fuera, las charlas TED, etcétera. Y además eres profesor de los distintos programas de formación en oratoria. Pero yo quería preguntarte por un detalle tuyo muy concreto, si me lo quieres contar, y es... ¿O no? O no, claro, yo ahí ya te dejo total libertad. Y es cuál es el proceso que tú sigues para ir al sitio a hablar. Es un sitio grande, un sitio de oratoria. ¿Cuáles son los pasos que tú llevas a cabo para poder hablar en público? Bueno, pues siguiendo, me das pie porque va prácticamente en la segunda parte de lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué hago yo cuando tengo que hablar en público? Y yo entiendo también que yo tengo que tener un proceso quizá un poco más rígido o más profesionalizado quizá que otras personas que tengan mayor talento natural. Bueno, lo primero es que yo me escribo el texto completo, ¿no? Que hay muchas personas que no lo necesitan. Yo me escribo el texto completo y una cosa muy importante y que muchas personas... a lo que muchas personas no le prestan atención es a imaginarse la situación. Yo me imagino cómo voy a decir cada cosa, qué gesto corporal voy a hacer en cada momento, incluso cómo me voy a mover en el escenario. Y eso ayuda un montón, porque hay muchas frases que descarto al darme cuenta, al imaginarlo, de que no funcionan, ideas que te pueden parecer que van a generar una gracia, pero al imaginártelo ves que no van a dar ese efecto. Y entonces vas construyéndote esa imagen. Una imaginación que, por supuesto, es de una conferencia que cada vez, conforme te la vas imaginando, la vas haciendo mejor y va teniendo un buen resultado. Y eso también te va generando autoestima. Después cuido todo, desde el aspecto físico, el vestir. Incluso yo les digo a mis alumnos que tengo una colonia cara para las conferencias. Y es así. O sea, utilizo esa colonia cara para sentirme seguro, olerme bien. Pero luego llego, para generar más esa seguridad, llego al lugar, sobre todo si es una conferencia grande, donde hay un auditorio grande, llego al menos con 1 hora de antelación, si no con más, por varios motivos. Uno, muy sencillo, que es el dominio de la técnica. Si tienes una presentación, pues muchas veces hace falta un cable, hace falta cambiar el formato del documento, etc. Esto es importante. Pero muy importante para mí, y esto es lo que quiero recalcar, es ver el espacio en el que estás, imaginártelo lleno y dominar el espacio. Saber que vas a empezar a hablar en este punto, te vas a mover hacia allá, luego te vas a mover hacia acá. Esos movimientos que yo imagino y que ya represento y me dan un dominio de mi corporalidad que si no imaginara empezaría a perder conforme los nervios fuesen llegando. Y claro, si yo entro en una dinámica de tic o de deambular con las piernas, ya me es muy difícil controlarla. Entonces tengo que seguir todo este proceso. Y finalmente, por no alargarme más, y esto creo que también es muy importante, la relajación. Yo recuerdo, creo que fue incluso la primera conferencia que dimos juntos Enrique y yo en un auditorio de Caja Granada enorme y hablaba primero Enrique y después hablaba yo. Y cuando salió Enrique me vio en una silla sentado con los ojos cerrados relajándome, ¿no? Me di cuenta de que me miraba y se reía. Efectivamente, yo me relajo y les enseño a mis alumnos técnicas de relajación porque cuando uno tiene que salir al escenario tiene que tener la energía alta. No hay que olvidarse de que tiene que tener la energía alta, pero ya la emoción y el miedo se ocupan de eso. Todos tenemos miedo. No es que los que hablemos en público con más frecuencia hayamos perdido el miedo. No, lo tenemos. Y eso además nos motiva para hacer las cosas bien. Pero esa relajación te sitúa en un estado también de paz y de dominio que hace que cuando sales a la escena y de repente te encuentras con el público, los focos, etc., estés seguro de que estás en el punto en el que vas a triunfar y lo vas a hacer bien. Ese es, perdona que me haya extendido un poco, todo el proceso de diferentes herramientas que utilizo solo para llegar hasta el lugar. Pero bueno, luego seguiremos hablando de más. Pues muchas gracias, Marcelo. No quiero desaprovechar la oportunidad de presentar a nuestra tercera ponente. Se llama Silvia Rincón y llevaba 15 años trabajando en agencias de comunicación en diferentes ámbitos y participando además en formaciones destinadas a mejorar las habilidades comunicativas tanto de directivos como de cargos intermedios. Hace 9 años llegó a la Universidad Francisco de Vitoria, que dice que aquí ha aprendido casi todo lo que de verdad importa y también lleva 9 años formando a alumnos en materias de oratoria, habilidades y competencias para el liderazgo y retórica. ¿Sí? Gracias, Paula.
Yo quiero dar las gracias a las personas que nos están escuchando desde casa, que tiene mucho mérito después de toda una jornada de trabajo que todavía estéis ahí y sé que es un tema importante e interesante y que seguro que esperamos daros información importante. También quiero dar las gracias a Paula. Paula es alumna nuestra del 4º curso de Periodismo y de Comunicación Audiovisual y creo que es una valiente. Y nada, te agradecemos mucho que estés aquí hoy con nosotros, haciéndolo además tan bien como lo estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Y además quiero aprovechar para recalcar que tanto Marcelo como Enrique me han chivado que consideran a Silvia como el alma del grupo. Ella es un poco la encargada de poner la sensatez en las ideas así un poco locas que tienen Enrique y Marcelo, así que ella también tiene mucho mérito. Y por eso quiero aprovechar y preguntarte, ¿cómo decidiste dedicarte a lo que es la oratoria? Bueno, pues si ahora lo pienso, hubiese empezado antes, ¿no? Yo soy periodista y muchas veces no tenía una vocación ni clara ni tenía un propósito, ¿no? Como el que ha hablado antes Enrique. Y a veces son las personas, ¿no? Las que te van llevando a determinados sitios y benditas personas. Después de 15 años, como bien dices, trabajando en empresas, sobre todo trabajaba como jefe de prensa, yo me dedicaba a convocar a los medios de comunicación para que otros hablasen delante de ellos. También hacía formación a portavoces, también hacía formación a comerciales, y les generaba los argumentos de venta para que luego ellos pudieran salir a vender. Pero siempre veía el toro desde la barrera. Y nunca me planteaba, además, cómo sería el primer día que me tuviese que poner delante de alguien a hablar en público. El caso es que la formación me empezó a gustar tanto, que decidí emprender y decidí hacerme un portfolio de cursos, entre los que incluí un curso de oratoria, porque daba la casualidad de que acababa de terminar una formación individual con un directivo que venía de Francia, venía a incorporarse aquí a las oficinas de España y necesitaba un curso individual para enseñarle a hablar en público. Y bueno, pues incluí el curso de oratoria, ¿no? Porque pensé que ya sí tenía los contenidos desarrollados, que no sería tan difícil. El caso es que dentro de mi pequeño plan de ventas estaba el poder colaborar con una universidad y terminó siendo esta. En aquella entrevista me enseñaron la competencia de escuchar y me la enseñó nuestra decana de la Facultad de Comunicación, Paula Puceiro, a la que quiero nombrar porque es una mujer muy especial, una competencia, la de la escucha, que es quizás más importante que la de saber hablar. Y bueno, pues a los 2 meses me llamaron, yo seguía mi carrera emprendedora y me llamaron para que empezara la asignatura de retórica que incorporaba el grado de publicidad. Y bueno, pues desde entonces, ¿no? La retórica para mí encierra secretos maravillosos y espero poder seguir dedicándome a esta formación toda mi vida, porque parece que es algo baladí o algo sencillo, que se trata de una serie de técnicas a seguir, pero cuando te das cuenta que cuando hablas en público estás poniendo en juego todas tus dimensiones, la dimensión corporal, la dimensión intelectual, la dimensión emocional, la dimensión ética, ¿no? Te das cuenta que estamos ante una materia muy exigente, ¿no? Y que requiere todos nuestros respetos. Así que, bueno, pues aquí estoy y ya te digo que espero poder seguir dedicándome a esto porque además es una formación profundamente transformadora. Pues muchas gracias, Silvia. Ya tenemos introducidos y presentados a nuestros contertulios de hoy. Quiero aprovechar para pediros que a partir de ahora mismo habléis con libertad, tanto los que estáis aquí presentes como los que estáis online. Quiero deciros que estoy aquí con la aplicación abierta, con el chat abierto para que preguntéis en cualquier momento lo que necesitéis. Yo voy a ir apuntando las preguntas y se las iré dirigiendo, si son concretas, pues a las personas que vosotros digáis o si no, de manera generalizada. Mientras os animáis y os decidís sobre qué preguntar, quiero recalcar que cuando hablamos de oratoria estamos hablando de algo muy amplio, ¿no? Hay gente que quiere formarse en oratoria porque quiere ser un directivo que quiere transmitir un mensaje, otros porque quieren tener unas conversaciones delicadas, otros porque quieren hablar en grandes auditorios o en internet, los periodistas que tenemos que hablar en la televisión o en la radio, pero resulta que cuando llega el momento, ¿no?, de hablar en público nos entra el pánico y este pánico termina en un miedo que nos paraliza y esto nos provoca un sufrimiento.
Entonces, de ahí que esta primera pregunta que os he realizado nos servía para introducir el tema, y quiero además aprovecharos para preguntaros por vuestra evolución a la hora de enfrentaros a ese miedo, porque indirecta o directamente habéis estado dando unos pasos, ¿no?, que os han llevado hoy hasta aquí. Entonces, Enrique, si quieres ser el primero, que nos cuentes un poco esa evolución. La única forma que hay de vencer un miedo es enfrentándote. Ese enfrentamiento debe ser sistemático, debe ser poco a poco. Hay personas que ejercen más valentía y afrontan ese miedo de una manera más impetuosa, y otras personas que necesitan más lentitud en poder afrontar ese miedo. Es la única forma. De alguna manera el cerebro tiene que aprender que eso que está pasando no es un depredador, no es un león. Yo, si queréis, os doy un poco los consejos que yo sigo y que nosotros, cuando hacemos la formación y el entrenamiento en oratoria en nuestro curso, pues les damos a nuestros alumnos. Lo primero es entender por qué está el miedo, aceptarlo y abrazarlo. Yo no puedo odiar algo que me ha traído vivo hasta aquí. Ese miedo nos ha protegido durante millones y millones y millones de años de depredadores. Lo que ocurre es que una mala interpretación de nuestro cerebro está interpretando algo que son depredadores cuando no lo son. El miedo no deja de ser estrés. Si nos vamos puramente a la neurociencia, es como una reacción química donde hay dos neurotransmisores específicos, que es el cortisol y la adrenalina, que lo que hace es bloquear muchas veces nuestra capacidad cognitiva. Y tiene todo el sentido del mundo, porque pensad una cosa. Si nosotros, imagínate que somos dos sapiens sapiens de aquella época, ¿no?, hace millones de años, estamos ahí por África, y aparece un león. Y salimos los dos corriendo. Tú solo corres, en busca de una salida o en busca de un árbol para trepar. Y yo, mientras corro, estoy pensando, madre mía, que me va a comer el león, madre mía, que me va a comer el león. ¿Quién crees que tiene más probabilidad de ser comido? El segundo. El segundo, porque mientras corre piensa. Entonces nuestro cerebro durante muchísimos años tenía esa estrategia, cortocircuitarnos cognitivamente para solo hacer lo que teníamos que hacer, que era huir y buscar la salida apropiada para salvarnos del león. Eso es lo que ocurre normalmente cuando la gente tiene miedo, no solo a hablar en público, vamos a contextualizar ahora, sino con otros miedos. Eso es lo que precisamente me pasó a mí. Hice un cortocircuito cognitivo y me quedó totalmente en blanco. El estrés provocó que no aparecieran ninguna de las palabras. Además, hay otros animales que reaccionan ante el miedo no solo corriendo. La zarigüeya, por ejemplo, reacciona simulando que se muere. Yo quizás a lo mejor tengo mucho ADN de zarigüeya. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué provoqué ese miedo? ¿No? Vamos a ir un poco otra vez a la primera, a la semana antes. ¿Qué me estaba yo diciendo por las noches? Me estaba diciendo que me iba a salir fatal, porque voy a meter en todo esto. Lo que estaba haciendo era proyecciones en mi cerebro, proyecciones a futuro, de que lo iba a hacer realmente fatal. Hay una cosa, encima no tenemos apoyo técnico, y no quiero tampoco meterme en muchos componentes de nuestro sistema emocional, el sistema límbico, pero hay un componente que es el hipocampo. El hipocampo está relacionado con la memoria emocional. Y el hipocampo no sabe discernir entre presente, pasado y futuro. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros recordamos y rescatamos un recuerdo, una parte de nuestro inconsciente, una parte de nuestro sistema emocional está creyendo que ese acontecimiento está en el presente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien esto. Cuando nosotros recordamos algo triste, Paula, si recuerdas algo triste, ¿te pones triste en el presente? Sí. Y el estímulo no está en el presente. ¿Por qué nos ponemos tristes en el presente cuando el estímulo está en el pasado? Porque el sistema límbico cree que ese acontecimiento, cuando es recordado, está pasando en realidad. Lo mismo ocurre cuando visualizamos el futuro. De alguna manera, ese recuerdo cree que lo hemos visualizado nosotros. La parte del corte sabe perfectamente que estamos visualizando. Pero el sistema límbico cree que está pasando en verdad y está guardando ese recuerdo como si fuera verdad. ¿Qué ocurrió? Que yo condicioné totalmente mi sistema límbico a tener una situación de estrés simplemente visualizándome en el estrés. Cuando llega el presente, afronto la situación, veo al público, ese recuerdo ya estaba. ¿Y a qué emoción lo había asociado? Al bloqueo y al estrés. ¿Quién había sido el que había programado específicamente a mi cerebro para que se comportara de la manera que se comportó? Yo mismo, a través de las visualizaciones a futuro. Por lo tanto, primer consejo, cuando tengas una semana antes que hacer la exposición, si tienes que imaginar algo, imagínate haciendo excelentemente bien. Eso no solo te va a valer. Luego vamos a tener que hacer todas las cosas que ha dicho Marcelo. Prepararte el discurso, currártelo, ensayarlo, grabarte. Pero al menos que tu estado emocional sea el adecuado. Nuestro desempeño, Paula, va a venir determinado por nuestras habilidades, nuestros conocimientos y el estado en que aplicamos lo que aplicamos. El estado emocional. Una vez que te has preparado, ya tienes que ocuparte de. Ahora, ¿qué hacer una vez que estás esos 5 minutillos, que es donde yo creo que empieza la mayor presión? No sé si algunas de las personas que están tanto en la charla, o sea, en el chat, como aquí en la sala, me imagino que se han tenido que alguna vez
hacer esos 5 minutos son como muy críticos, ¿no? ¿Qué hago yo? Bueno, pues lo que hago yo es, si mi cerebro, como entendemos por qué está pasando lo que está pasando, y mi cerebro está interpretando como lo que hay ahí son depredadores, le tengo que empezar a convencer de alguna manera que lo que hay ahí no son depredadores, que son gente buena. ¿Sabes lo que hago? Sonrío a la gente. Conforme van entrando al auditorio, le voy sonriendo, porque hace falta ser mala persona no devolverte la sonrisa cuando alguien le sonríes, ¿verdad? Entonces, las personas, cuando tú les sonríes, ellos te devuelven la sonrisa. ¿Qué le estoy diciendo a mi cerebro? Que es gente amigable, es gente buena, no hay peligro. Ya empiezo a calmar. Otra de las cosas que podemos hacer es, en vez de preocuparnos, ocuparnos. Le quitamos el pre. No me preocupo porque está asociado al pensamiento, sino que me ocupo. ¿Y de qué me tengo que ocupar? De mi estado. ¿Cómo nos podemos ocupar de mi estado? Ya lo dirá luego y lo ampliará un poco Marcelo. Peter Len es un teórico que es experto en ansiedad. Lo que estamos sufriendo en ese momento, padeciendo en ese momento, es ansiedad. Y él descubre una cosa, que es lo que se llama el sistema de triple respuesta. Ante un estímulo, siempre nuestro cuerpo va a responder a 3 niveles. Un nivel cognitivo, un nivel emocional y un nivel fisiológico. Si vemos una serpiente, tenemos un pensamiento, madre mía, me va a picar, eso me va a generar una reacción química, que es el miedo, una emoción, y eso me va a generar una fisiología. Se me va a acelerar el corazón, se va a activar el sistema parasimpático, voy a acelerar el sistema cardiovascular, ¿sí? Perfecto. ¿Qué él ha descubierto? Lo que él ha descubierto es que si modificamos cualquiera de las 3 variables, modificamos las otras 2. La reacción química no la puedo modificar porque es algo inconsciente que mi cerebro ha elegido. Sí, la puedo modificar con una pastilla. Mucha gente utiliza esa estrategia, se toma un Lesatina antes de hablar en público, más relajado que nada. ¿Vale? Ahora vamos a dar otras estrategias sin tener que tomar agentes externos. ¿Sí? Modificando las otras 2, que es la fisiología y mi pensamiento. Hay veces que el pensamiento va demasiado rápido, pero mi fisiología sí que la puedo modificar. ¿De qué manera? Yo puedo respirar de tal manera que sea una fisiología de relax. Mi cerebro interpretará que estoy relajado y poco a poco dejará de generar ese cortisol y esa adrenalina. ¿Tiene sentido? Además, lo que ha dicho Marcelo me ha parecido muy inteligente. Hay veces que no hay que parar el miedo del todo, porque el miedo, como está asociado a esa adrenalina y a ese cortisol, eso es lo que luego te da vidilla en la conferencia. Ese te da esa chispita que hace que de tu conferencia va a ser más animada, más alegre y va a captar mucho más la atención de la gente. Todos hemos estado alguna vez expuestos a conferencias o conferenciantes totalmente planos, totalmente neutros, totalmente relajados, que lo que hacen es, pues eso, relajarnos y dormirnos. No quiero contar más entresijos porque seguro que Marcelo y Silvia pues tienen otros truquis. Pero por cerrar, simplemente es visualizaciones a futuro, prepararte y una vez que estás allí, ponerte en un buen estado emocional, una buena fisiología, una buena respiración y hacer algo para que tu cerebro empiece a interpretar que lo que hay ahí no son depredadores, no es peligroso, sino que gente pues, que ha venido a tu charla, pues algún interés tendrá en lo que vas a decir. Bueno, Marcelo, misma pregunta. ¿Cuál ha sido tu evolución? Bueno, te cuento un poco mi evolución mientras te voy contando un poco cómo los pasos se fueron dando a base de que adquiriera ciertas técnicas, porque al final la oratoria tiene mucho que ver con la técnica y muchas son de sentido común, pero necesitas a alguien que te ayude y que te acompañe y que te lo vaya diciendo y que te mire desde fuera, ¿no? Y te vaya ayudando en tu desarrollo. Pero si solo es técnica, se pierde lo más importante de la oratoria, que es la comunicación, y la comunicación tiene que salir de dentro. Muchas veces veo a personas que anuncian sus cursos de oratoria o que se presentan como oradores en YouTube, que tienen una técnica tan depurada que parecen cyborg, parecen robot, y eso tampoco comunica. Y esto tiene que ver con lo que decíamos del miedo. No hay que perder el miedo, como decía Enrique, no hay que perder el miedo, hay que utilizarlo en nuestro beneficio, porque el miedo es lo que te va a hacer que te desarrolles, que estés pendiente de hacerlo bien, que te prepares un poquito más por si acaso. Y esto yo lo aprendí fundamentalmente cuando empecé a dar charlas, porque, y ahora voy a mi evolución rápidamente. Yo soy profesor de universidad y básicamente me gusta mucho escribir y luego hablar de lo que he escrito. Y cuando tú escribes un libro, pues la editorial te pide que lo presentes, etc. Y yo iba a muchas conferencias de las que damos los profesores y veía a personas que hacían discursos muy interesantes, pero lo hacían con un montón de papeles en la mano y sin levantar la mano de los papeles ni un solo momento. Y eran aburridísimas. Y yo pensaba, se puede hacer mejor. Yo veo a gente en internet, en la tele, que lo hace mejor, que se libera del papel. Pero cuando se lo comentaba a mis compañeros me decían, no, eso no es serio, ahí dices cualquier cosa. Y yo decía, no es verdad. O sea, se puede hacer igual de serio, pero además cuidar la comunicación. Supone más esfuerzo, pero yo quiero hacer eso. Intenté empezar a hacerlo.
Intenté hacerlo por mi cuenta y tuve un fracaso bastante grande. Recuerdo perfectamente, recuerdo mucho, demasiado, la conferencia en la que llegaba con unas ideas que a mí me parecían estupendas, sin papeles, y tuve un problema, y es que cuando no había preparado suficientemente la charla, no la había imaginado lo suficiente, de tal manera que en uno de los argumentos, que además era el argumento central, conforme lo estaba diciendo, me di cuenta que ese argumento era mentira. Y eso es fatal, porque como yo comunico desde el interior, no puedo defender algo que sea mentira. Entonces entré en un bucle de intentar salir de ahí. Básicamente la conferencia fue un desastre porque solo fui capaz de repetir ideas y no tuve la brillantez, porque yo no la tengo, de improvisar en ese momento y salir adelante. Y entonces me di cuenta de que solo no podía. Pero volvió a aparecer Enrique en mi vida después de unos años de que nos conocimos siendo niños y se habían separado nuestros caminos. Y él era un orador que hablaba en un montón de sitios, era un hombre con una fuerza extraordinaria. Yo a veces le digo que estando con él se pone uno nervioso y me dice, sí, de verdad. Digo, pues hasta el coche gasta más gasolina, Enrique. Si es que es una potencia. Pero tenía algo muy importante, tenía esa fuerza y sobre todo yo lo veía y veía que tenía una técnica, que sabía hacer las cosas para hablar en público, desde cómo moverse las presentaciones, un montón de cosas de las que podemos hablar. Y además empecé a escucharle charlas sobre inteligencia emocional, como un poco la pincelada que nos ha dado ahora. Y eso me hizo darme cuenta de ese detalle, que hay que utilizar el miedo a nuestro favor y que mi posibilidad de conseguir dominar los TIC y de conseguir tener un lenguaje no verbal adecuado pasaba por la inteligencia emocional, pasaba por entender qué es lo que sucedía en mi cuerpo y poder orientarlo de la manera adecuada. Y lo que siguió es formación y mucha preparación. Pero en mi caso lo fundamental era eso. No era solo vencer el miedo, era adquirir seguridad, que es la idea fundamental para vencer el miedo. Pero yo necesitaba adquirir seguridad del dominio de mi cuerpo, de todo. Y además de adquirir seguridad, lo siguiente que me propuse era afrontar retos. O sea, enfrentarme a ese miedo y afrontar retos. Retos cada vez más grandes. Como sí que tenía temas de los que hablar, porque bueno, era profesor de universidad y escribía libros y tenía temas de los que podía hablar, pedí a algunos centros culturales cercanos que me invitaran a dar charlas. Pues, las daba gratuitamente. Y prácticamente llegué a ponerme durante meses una a la semana, que hacía poco más que preparar la charla, una y otra vez. Y pensar cómo lo había hecho, y pensar dónde me había equivocado, y pensar cómo podía hacer un principio mejor. Eran charlas diferentes y luego las iba repitiendo. O sea, una formación, y además en contacto con Enrique siempre, escuchándole hablar, viendo a otros oradores y aprendiendo. Y cada vez retos más grandes. Ya me empecé a atrever con auditorios más grandes, con charla TED y con otras cosas. Seguridad y no tener miedo a los retos, porque eso es lo que te va generando la autoestima necesaria. Y voy a poner solo un ejemplo de que recuerdo como una de las cosas que me han salido bien en la vida. Y fue una charla en un auditorio bastante grande, que además tenía un anfiteatro enorme, y el público estaba muy frío. Claro, como para mí es muy importante, insisto, la seguridad que da esta preparación, pero también es muy importante conectar enseguida con el público, porque eso te da el espejo de tu seguridad. Y esos primeros minutos en los que miras a la gente y ves que la gente te está escuchando, etcétera, para mí son decisivos. Y cuando salí al escenario, el público no solo no estaba callado, sino que había mucha gente hablando entre sí y no me dieron ningún aplauso ni nada. Y además tenía unos focos enormes y apenas veía al público. Y me salió una cosa que fue pura improvisación, que a la gente le encantó, pero que realmente era para mí una necesidad. Lo miré, hice así como que, pues que no estaba muy contento, salí del escenario y de detrás de las cortinas saqué las manos y empecé a hacer así, para que la gente empezara a aplaudir. Y la gente empezó a aplaudir, empezó a entrar a la dinámica, empezó a calentarse, ya me vine yo arriba y les dije más y más y más, y cuando la ovación estaba en lo más alto, salí a escena. Y el que salió por segunda vez no era el que salió por primera vez. El que salió por segunda vez, lo hiciera mejor o peor, porque no ha sido de mis mejores conferencias, porque aún estaba formándome
y cometí algunos errores como deambular, no dominé bien el espacio, pero bueno, sí, aprendí un montón de esos errores. Pero el que salió sabía que iba a triunfar. Y entonces, aunque cometí errores, no es tan importante luego cometer errores. Lo importante es comunicar, incluso aunque cometas errores. Yo tengo acento, soy de Albacete y tengo acento. Y muchas veces he pensado, para ser un buen orador debería de cambiar mi acento, debería de modularlo. Y no es cierto. Me he convencido de que no, porque yo soy de Albacete y hablo así. Procuro no tener un acento muy marcado, pero no lo quito del todo porque comunico lo que yo soy. Y esa autenticidad y esa pasión el público la percibe de una manera inmediata y a ti se te refleja. Y eso es lo que te hace poder crecer en el escenario. Bueno, perdona. Bueno, Silvia, no sé si te queda algo por añadir acerca de la evolución. Sí, Paula, pero completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Y además recalco la última idea que ha dado Marcelo, que efectivamente no hace falta ser un orador perfecto, ni hace falta ser brillante para ser un gran comunicador. Se puede ser un gran comunicador a pesar de tartamudear, ¿no? que en mi caso, ¿no? A veces me pasa y yo creo que es algo heredado. Y bueno, con respecto a mi miedo, el camino que he seguido, yo conocí un día el miedo y ya no me ha abandonado, como mi mejor amigo, me acompaña siempre, el miedo a hablar en público me acompaña siempre a todos los sitios a los que voy y tengo algo que decir. Y bueno, pues al final te acostumbras, ¿no? Es verdad que cuando dejé de ver los toros de la barrera, como te decía antes, y salté al ruedo, la primera vez que tuve que exponerme fue en la moderación de un evento de una empresa tecnológica grande que habían convocado a diferentes autoridades relacionadas con las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías en las empresas. Y ahí pude saber por primera vez que lo que sentía era miedo a hablar en público. ¿Cómo lo vencí? Trabajando hasta la extenuación. No quería tener tiempo para pensar en lo que se me venía encima. Veía el fantasma, veía un monstruo, no quería dejar ese trabajo, quería irme a otro país, de verdad. O sea, era terrible, ¿no? Cómo se manifestaba el miedo en mí. Y entonces, desde entonces comencé a trabajar y es verdad que a mí me gusta mucho, yo soy muy de buscar el porqué y el para qué de las cosas y empecé a investigar sobre el miedo en general. Y eso coincidió con un proceso de conocimiento personal también muy importante, ¿no? Descubrí que hay personas que somos más miedosas que otras. Y yo soy una persona miedosa. A mí no me gusta asumir riesgos. No me gusta ir al parque de atracciones, no me gusta subirme en una montaña rusa, no me gusta hacer barranquismo. Y entonces hablar en público para mí entendí que también era asumir en parte un riesgo, ¿no? Pero luego quería saber qué riesgo era el que realmente pensaba que estaba asumiendo. Quería comprender, ¿no? Y entonces encontré un libro maravilloso que lo comentaba esta mañana con Marcelo, lo ha escrito José Antonio Marina y se llama Anatomía del miedo. Entonces es un ensayo pequeñito, muy recomendable para todo aquel que tenga inquietudes en conocer sobre este tema. Y en él dice una cosa que me hizo clic hace poco, además, hace nada. Tenemos miedo a la vergüenza y el miedo a la vergüenza está muy relacionado con el miedo a hablar en público. Porque realmente si pensamos a que tenemos miedo a defraudar al otro, tenemos miedo a que el otro nos deje de apreciar, ¿no? a perder nuestro prestigio. Y eso se fundamenta en ese ego absurdo, ¿no? que pensamos que tenemos que tener cuando hablamos en público, como si fuéramos estrellas de rock and roll, ¿no? Cuando lo único que somos personas que nos ponemos al servicio de otros para comunicar ideas que creemos importantes y que creemos interesantes y que son para ellos, no son para nosotros. Y entonces entender eso para mí fue de vital importancia. De hecho, a mis alumnos siempre les digo que por qué no cambian la idea de querer brillar y de querer ser, pues eso, ¿no? El showman del evento, por querer convertirse en alguien que puede iluminar, ¿no? De forma modesta, algo que tenemos que compartir con los otros. De verdad que cuando uno desaparece y le da presencia al otro y se centra en el otro, el mensaje fluye, ¿no? Y de pronto te encuentras diciendo cosas con mucho sentido común y cosas en las que crees profundamente. Y el otro lo nota y lo siente, ¿no? La audiencia no es tonta, como decía Ikea, ¿no? Y es verdad. O sea, el orador sabe perfectamente
cuando sentimos miedo, pero estamos superando nuestro miedo, ¿no? O ahora mismo a mí se me está secando la boca, ¿no? Y llevo 9 años o 25 años dedicándome a esto, bueno, pues... Pero yo creo que el secreto está en ponerte al servicio, ¿no? de aquello que haces. Hay una cosa muy importante que hemos dicho un poco todos, pero yo quisiera remarcar, y es que los tres empezamos solos. O sea, Enrique se atrevió a iniciar esa conferencia inicial que le salió tan mal, porque no voy a decir otra cosa, Enrique, peor no podía salir, pero lo hizo solo. Lo he comentado, ¿no? Pero es que es todo positivo, porque la segunda, Marcelo, en esa soledad que tiene los que no tienen la oportunidad de poderse formar, porque hace 30 años no había a lo mejor tanta oferta como puede haber ahora, y ojalá nosotros hubiéramos tenido la oportunidad, ¿no? de haber tenido una formación, por ejemplo, como la que nosotros hacemos. Pero es que la segunda solo tartamudeé, pero lo celebré, porque fue mejor que la primera, Paula, no simuló un desmayo. Claro, pero ahí es donde está esa soledad, ¿no, Marcelo? Que me imagino que quieras hablar. Sí, claro, porque los tres contamos una historia de unos inicios en los que empezamos en la oratoria solos hasta que llegamos a unos ciertos fracasos y buscamos a alguien que nos ayudara. En mi caso yo tuve a Enrique, Silvia también ha contado su ejemplo y Enrique también tuvo su formación y me gustaría que nos contara cuáles son las raíces de su formación, donde él se formó, porque me siento muy orgulloso un poco de estar en ese río del que él bebió. Bueno, siempre al final hay una emoción, ya que hemos hablado mucho de emociones, y hay una emoción que te marca un poco el camino, que es la admiración. La admiración, siempre que admiramos algo o alguien, nos invita a la imitación. Y yo consumía mucha oratoria. Me encantaba, desde siempre me ha encantado, pues lo que he comentado al principio, ¿no? Sentía verdadera admiración por esos conferenciantes que me inspiraban, ¿no? Y la inspiración tiene que ver con cambiar la conducta, el comportamiento de una persona. Y especialmente me fijé en un formador que se llama John Grinder, este era americano. Los americanos son los grandes de todo esto, ¿no? Junto con quizás también las personas de Latinoamérica. Yo siempre cuando encuentro a alguien de Argentina digo, tú vienes con segundo de oratoria ya convalidado. Me formé con él, John Grinder, y ahí es donde también aprendí mucha técnica, no solo en el tema de oratoria, sino en el tema de inteligencia emocional, porque como bien ha hablado Marcelo, ya no solo es la técnica, sino cómo aplico la técnica. Un mal estado emocional, por muy bien que te hayas preparado la charla, porque el contenido sea sobresaliente, si tú tienes un mal estado emocional no vas a tener un buen desempeño como orador, no vas a llegar a conectar con la audiencia, y eso es la clave, ¿no? Y ahí es donde un poco fueron mis fuentes, ahí es donde las primeras aguas donde yo bebí. Y sobre todo, yo invito a la gente que una vez que se forme, es que practique y vea a gente que más o menos pueda ser afín a su forma de hablar. Y que poco a poco pues vaya construyendo su personaje. Eso también es importante. Me ha gustado una cosa que ha dicho Marcelo y muchas personas no son conscientes de eso. Y es que tenemos que ser auténticos. ¿No os habéis fijado, por ejemplo, que a los políticos de ahora parece que son políticos de laboratorio? Yo que estuve 3 años en asesoría política, me sobra mucho asesor, porque pierde autenticidad esa persona. Me ha encantado cuando dice Marcelo, bueno, yo soy de Albacete, lo asume, lo acepta, lo abraza. No tiene nada de malo, digo yo, ¿no? Yo también compartimos sitio, aunque yo me crié en Vallecas, pero sí, nací en Albacete. Y bueno, pues eso, volví a Albacete con 11 años, que es donde dice Marcelo que nos encontramos, ¿no? Nuestras vidas se encontraron ahí. Pero lo que decía, que todos tenemos que tener nuestra esencia, nuestra particularidad, nuestra singularidad, que nos haga diferentes a todos los demás. Siempre digo que sé tú mismo porque todos los puestos están cogidos. Bueno, no sé qué es ser tú mismo, te lleva muchos problemas, entonces sé otro, ¿no? Pero, si ser tú mismo te da muchos problemas, sé otra persona. Pero seamos nosotros. Y entonces, la formación en la técnica, y cuando nosotros entrenamos a los chicos y a las chicas, una de las cosas bonitas que hacemos con ellos es que ellos descubran su propia naturaleza y que sepan exaltar todas sus fortalezas. Y eso es lo que te hace auténtico. Y eso es lo que te hace que realmente puedas conectar con la audiencia. Porque la gente quiere gente auténtica, no quiere gente artificial. Hay mucho engaño ya, ¿verdad? Mucho lo que se llama vendehumos. Vendehumos. Sí, yo de hecho, yo a veces me irrito en clase. Bueno, cuando yo digo que me irrito, yo estoy enfadado y la gente no nota que estoy enfadado, pero yo sé que estoy enfadado. Lo que pasa es que este caballero enseña también la inteligencia emocional. Voy a contar una pequeña anécdota. Que una vez una persona en primera fila del público, por algo que dijo, se puso a llorar. Enrique se le acercó y le hizo en directo 2 preguntas para moverle 2 áreas del cerebro diferentes, de manera que la persona se quedó completamente en paz y sin llorar. ¿Te acuerdas? Sí, Esto fue en Granada. Fue como magia.
nos quedamos todos como magia. Bueno, pero decía, es muy importante esa autenticidad. Yo me enfado a veces, sobre todo en clase de periodismo, porque le digo a mis alumnos, vamos a ver, cuando vayáis la primera vez y hagáis una presentación en directo o conecten en directo con vosotros en un informativo y vosotros tengáis la ocasión de hablar y cuando acabe vuestro momento, vuestros segundos, la gente tiene que acordarse de vosotros. No podéis hacerlo normal, no podéis hacerlo sin ser vosotros mismos por vuestra manera de hablar, de moveros, de comportaros, lo que decís y cómo lo decís. Tiene que ser algo personal y esto es muy importante. Pero insisto, para terminar, además de ser algo personal, es que la autenticidad es una de las cosas que más hay que ensayar, porque el miedo nos lleva a no ser auténticos, a tener más miedo a exponernos y empezar a ocuparnos como si fuéramos personajes. Necesitamos a alguien que nos acompañe, es fundamental, en formaciones que sean prácticas. Es importante saber algo de teoría y de técnicas porque esto en oratoria es así. Pero no se aprende una competencia si no se desarrolla en la práctica. Y es más, y esto incluso con mis alumnos ya empiezo a hacerlo porque en el aula se comportan como alumnos que están en el aula, con público real. Hay que hacer formaciones prácticas y con público real y hay que exponerse. Y esa es la manera no solo de vencer el miedo, sino de darte cuenta de cuál es el horizonte que puedes tener delante. Yo recuerdo formaciones, por ejemplo, una vez con Enrique en Murcia, que había 2 personas que venían del ámbito de la política, ¿no? Que eran, no sé si alcaldes de... Bueno, no voy a decir más, no sé que al final hasta la gente pueda saber quiénes son, ¿no? Pero tenían un límite mental. Y es el límite de que iban a hablar a la gente de su pueblo. No, olvídate. O sea, primero que es súper respetable la gente de tu pueblo, pero sobre todo, esa gente de tu pueblo tiene que verte que brillar y que los ilumines, que tu manera de comunicar te haga realmente diferente. No solo hay que hacerlo bien, tienes que ser tú haciéndolo bien. Y este punto sí que requiere alguien que te lleve de la mano. Y ese es el proceso que hemos pasado nosotros, con mucho sufrimiento, de no tener durante mucho tiempo a alguien que te lleve de la mano y cometer muchos fracasos. Ahora, eso sí que es verdad. Una de las cosas que nos une a los 3 es que aprendemos un montón de nuestros fracasos y de nuestros errores. Y si no hubiéramos abandonado desde el primer momento. Sí, Marcelo, yo quiero añadir una cosa más antes de pasar al siguiente tema. Y es que dicen que no se aprende oratoria mirándote al espejo. Esto significa que es imprescindible y necesario sentirte acompañado, ¿no? Lo que hemos dicho ya, la idea de no hacerlo solo. Sobre todo vencer el miedo. Yo me encontraba en el aula con situaciones de verdad dramáticas de alumnos que sienten verdadero pavor y fobia, ¿no? a hablar en público. Y es imprescindible el crear un espacio de seguridad y de confianza en la cual esa persona se atreva a equivocarse, se atreva a saber que no pasa nada si su lenguaje no es fluido, si sus gestos no son los adecuados, ¿no? Incluso es necesario en ocasiones, ¿no? Y con determinadas personas que tienen ese pavor, sacarles del aula y tener una sesión individual con ellos y animarles a que luego se atrevan a entrar en el aula, ¿no? Y a comunicar y desde la idea de estar convencidos, ¿no? De que los demás somos mucho más benevolentes con la gente que lo que nosotros lo somos con nosotros mismos, de verdad, ¿verdad? Pero hay que pasar a la práctica, ¿no? Y hay que usar, ¿no? Esos espacios que las formaciones nos brindan para poder tener y interpretarlas como un laboratorio de experiencias, ¿no? En el que ahí no pasa nada por equivocarte. Y ahí estamos para eso. Nada más, Paula. Pues quería aprovechar un poco lo que has dicho y también lo que has dicho antes de la importancia de ponerse al servicio, porque quería preguntarte qué crees que es lo más importante enseñar a las personas que desean pues hablar bien en público, ¿no? Hablabas un poco de ponerse al servicio, de sentirte acompañado, pero si tienes que decir qué crees que es lo más importante, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, pues tengo aquí una alumna en concreto que no sé si se acuerda que el primer día comencé diciendo que todos mis años de experiencia como docente en el ámbito de la oratoria me han ido enseñando principios que encuentro muy generales y muy aplicables a todo el mundo que quiera iniciarse o que quiera perfeccionar este arte, ¿no? Y de momento tengo 6. Entonces, el primero de ellos es que todo comunica.
que nos encantaría no comunicar muchas veces, nos encantaría ser invisibles, pasar por ese ladito, pero es que eso no ocurre. Entonces tenemos la enorme responsabilidad de saber qué comunicamos exactamente y cómo podemos mejorar esa comunicación. Eso todo comunica, ¿eh? No podemos no comunicar. El segundo aspecto es que no necesitamos ser perfectos para ser buenos comunicadores. Esto ya lo he contado antes, ¿no? No queremos oradores perfectos, queremos oradores auténticos. El tercer principio es muy interesante. Este no es mío, por supuesto, ¿no? Y seguramente que los anteriores tampoco. O sea, que está todo inventado. Pero bueno, es una forma, ¿no?, de decir así en frases cortas cosas que son importantes. El tercero es que no hay verdadero discurso si el discurso no es verdadero. Esto es de Aristóteles. No hay discurso si el discurso no es verdadero. Si no nos hemos esforzado por comunicar algo sobre lo cual nos hemos documentado de una forma rigurosa, estaremos haciendo charlatanería o estaremos manipulando a la audiencia, pero no estaremos comunicando, no estaremos haciendo oratoria. La oratoria está vinculada a la verdad y siempre debe estarlo. Otro de los principios a mí es uno de los que más me gusta, es que si tengo que elegir entre el fondo y la forma, yo me quedo con el fondo, ¿vale? Esto puede que reciba alguna patada o codazo de mis compañeros, pero que nunca hay por qué elegir, ¿no? Pero si tuviéramos que elegir, o sea, creo que el mensaje, realmente la idea que queremos transmitir es más importante que el adornarla, ¿no? Y que muchas veces sobrecargarla de una información que no es la idea fundamental que queremos transmitir. Bien, pero si me escuchara, personas de esta universidad también me darían patadas y también me darían codazos, como diciendo la forma es tan importante como el fondo. Y por último, una cosa importantísima es que para ser un buen orador hay que ser primero una buena persona, una persona íntegra entre lo que pensamos, entre lo que hacemos y finalmente lo que decimos. ¿Vale? Lo que decimos tiene que ser una consecuencia de lo que previamente hemos hecho y de lo que previamente hemos pensado, ¿no? Y creo que el ser un buen orador exige también que haya detrás una buena persona. Bueno, quiero recordar a todos los que estáis aquí presencialmente y también a los que estáis online que podéis realizar vuestras preguntas. Aquí tenemos un micrófono para quien quiera preguntar y en el chat lo tengo aquí abierto para todo el que quiera pues poner sus cuestiones. Y es que al final hablar en público es algo que nos influye a todos. Hay gente que le temblan las piernas, comentaba Enrique antes, a otros se les seca la boca, le tiembla todo y lo pasan fatal. Pero al final es una realidad y podemos trabajarla, como han ido comentando los contertulios. Bueno, vamos a ir pasando a otro tema, porque aquí ya habéis aportado un montón de información de calidad. Y es que hay otros temas muy importantes más allá del miedo, como puede ser si la oratoria es siempre igual o hay que ir adaptándose al contexto. Enrique. Totalmente lo segundo. Una de las cosas primeras que hay que hacer para preparar tu discurso, yo siempre me cojo una frase de Churchill que decía: llevo 2 meses preparando lo que voy a improvisar esta tarde. Eso es el tema de que... ¿Tú has visto estos chicos o estas chicas que se tiran 1 hora y media antes de ir a la discoteca arreglándose el pelete para que parezca que está despeinado? Pues esto es muchas veces el ser auténtico, ¿no? Estar como mucho tiempo preparándote para que eso parezca que está improvisado. Ahí es cuando realmente se nota que has ido un buen trabajo. Una de las cosas que hay que preparar es saber quién es tu público. Voy a contar también aquí anécdotas. Como ya hablamos del fracaso, ya como me siento como muy cómodo, ¿no? Me acuerdo una vez en la Universidad de Castilla-La Mancha, me piden que dé una conferencia para emprendedores. Yo había escrito la conferencia y a la coordinadora de esa charla le paso el boceto de la conferencia. Ah, sí, me la prueba. Ah, pues sí, perfecto, me gusta. Era un puente. Yo tenía que dar la charla tal que un lunes y era un puente. Jueves, viernes, sábado y domingo. Tenía mucho tiempo y no sé por qué me dio por ver otra vez Matrix. La película de Matrix. Bueno, no me vi la película, se me vi las 3. Y empecé a encontrar similitudes. Hay un patrón que se llama el camino del héroe. Yo utilizo mucho también como herramienta para crear discurso. Vi un patrón claro entre lo que puede ser lo que le estaba pasando a Neo en Matrix con lo que le puede pasar a un emprendedor. Y entonces cambié totalmente la conferencia. Y entonces escribí la conferencia, se llamó Lo que Neo me enseñó sobre el emprendimiento.
Bien, yo llego, esto fue justo un poquito antes de la pandemia, ¿eh? Llego a la conferencia y lo primero que hago es preguntar, me presento, no sé qué, ¿quién ha visto Matrix? ¿Sabes cuántas personas, Paula, levantaron la mano? 2. Mi conferencia estaba preparada para gente que no sabía absolutamente nada del contexto con lo que yo he preparado mi discurso. Fallo, evidentemente fallo mío. Al final de la conferencia siempre pregunto a la gente, ¿no? ¿Qué te llevas? Y hubo uno que dice, ¿qué voy a ver Matrix? Y digo, bueno, por lo menos voy a quedar aquí. Entonces, ahí es clave. No solo es clave saber quién son las personas que van a estar delante en cuanto al contenido y preparar el discurso acorde con las personas, pues eso, con un poco la estructura de las personas que nos van a escuchar, sino además nosotros enseñamos que tampoco sabemos el perfil o el patrón de comunicación con que la persona recibe la información. No todos tenemos los mismos patrones de comunicación, ¿sí? Como no tenemos todos los mismos patrones de comunicación, yo no puedo hablar solo en un único patrón. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que cuando estamos con varias personas, imaginaos que vamos a una fiesta, nos presentan a varias personas y parece que con ciertas personas cuando me la presentan, recién conocida, tengo cierta afinidad y con otras me cuesta horrores entablar una conversación? Eso tiene que ver con los patrones de comunicación. Por lo tanto, es muy importante que tu discurso, ya sea 45 minutos, sea 1 hora, sea 2 horas, sea 10 minutos, hablemos a los 4 patrones. Aunque evidentemente tengamos un alto porcentaje en nuestro patrón, que es donde nos vamos a sentir cómodos. Pero eso no significa que si mi energía es alta en un momento determinado, como estoy haciendo ahora, me ponga una energía más baja, una energía más reflexiva, incluso ponga espacios que en mi vida natural yo no pongo silencios. ¿Sí? Para que personas con este patrón de comunicación, que es un patrón de comunicación, se llama patrón sereno, acepten de mejor manera mi mensaje. Y mi mensaje llegue con, si me permites la metáfora, como un cuchillo caliente en la mantequilla. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, hay que prepararse el contexto y luego estructurar, sin saber mucho cuáles son los patrones, adecuar tu discurso a los diferentes patrones. Vamos a aprovechar esta adaptación para ponernos en situación. Sí. Si tenemos que vender un producto o un servicio, ¿qué consejos o técnicas hay que seguir para hacerlo lo mejor posible? Bueno, si es vender, estamos hablando de vender. Claro, y aquí ya no hablamos al gran público. Si es a uno solamente, yo siempre doy este consejo cuando hago entrenamiento comercial. ¿Os habéis fijado que todos tenemos 2 orejas y una boca? Dios es como muy listo y Él nos lo ha puesto para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, lo primero, antes de vender, es escuchar la necesidad. También hay que hacerlo lo mismo cuando tú vas a preparar tu conferencia. Lo primero que debes de descubrir es cuáles son las necesidades que pueden tener las personas que te van a escuchar. ¿Qué crees sobre la frase del tiempo es oro? Paula, ¿qué crees sobre esa frase? Bueno, que hay que aprovecharlo, ¿no? Que hay que aprovecharlo. ¿Y es verdad? ¿Te resulta que es una frase que tiene cierta verdad dentro de ella? Sí, completamente. Bueno, tú eres joven. Nosotros ya estamos hablando que nosotros ya medio siglo nos contemos. Es más joven. Es más joven. Es más joven. Cuando ya empiezas a cumplir ciertos años, pues empiezas a hablar y a ver la muerte de otra manera, ¿no? Y bueno, pues a todos nos va a pasar, eso nos va a pasar a todos, a los más jóvenes y a los menos jóvenes, nos va a pasar que alguien algún día nos va a tener que decir que nos falta X tiempo de vida. Pues te queda 1 semana de vida, o te queda 1 mes de vida, o te quedan 2 años de vida. Y en ese momento, Paula, a lo mejor yo voy con todo el oro del mundo a comprar más vida. Digo, no, por favor, mira, quiero comprar más vida. Seguramente el médico me va a decir, esto no funciona así. ¿Sabes por qué, Paula? Porque el tiempo no es vida. O sea, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Entonces, cuando en nuestro auditorio sean 100 personas, 50 personas, aunque sean solo 2 personas, han dedicado parte de su vida a querer estar con nosotros, lo mínimo que podemos hacer es ocuparnos de sus necesidades. Y a partir de ahí, como han dicho mis compañeros, poderles ofrecer, con las herramientas y los conocimientos que tenemos, poderles ofrecer esa forma de cubrir su propia necesidad. ¿Sí? En la venta es un poco igual, ¿no? Lo que tenemos que detectar primeramente son las necesidades de nuestro cliente, escuchar, investigar y luego argumentar en función de lo que hemos escuchado. Me encantará también que después, tanto aquí en sala como en el chat, que nos digan sus propias necesidades para que tanto Marcelo como Silvia como yo pues podamos cubrir nuestra propia necesidad, que es aportar valor. Paula, discúlpame, Paula. A mí me gustaría insistir en que las personas que nos están escuchando en casa nos hacen sus preguntas, ¿no? Porque si tenéis miedo, hoy estáis cubiertos, hoy estáis protegidos, no os podemos ver ni mirar a los ojos. Entonces,
aprovechad a preguntarnos aquellas cosas sobre el miedo que queráis. Y mira, aquí tenemos una pregunta de Valeria. Pues el micrófono, por favor. Sí, yo sé lo hacer, ¿no? Mi pregunta era de que tú antes has hablado sobre los patrones de comunicación y hablaste sobre el patrón sereno de las personas. ¿Qué otros tipos de patrones hay, así como para conocer a la hora de poder desarrollarse? Claro que sí. Mira, esto es tan interesante. Hay 4 patrones. Hay 4 patrones. Nosotros conectamos los patrones de comunicación con esa autenticidad. Como hemos comentado, cuando entrenamos a la gente en oratoria, lo primero que hacemos es un pequeño estudio para que ellos mismos ya conozcan su propio patrón natural. Nuestro propio patrón natural es eso. Si no pongo conciencia, si no pongo voluntad, voy a comunicar con mi patrón natural porque mi cerebro se ha acostumbrado a hablar de él. Hay un patrón que es el patrón dominante. Son estas personas que hablan de manera muy directa. Son enérgicos, son desafiantes, son dominantes, intentan imponer su verdad. Son negociadores duros. ¿Te suena ese tipo de patrón? Pues, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, Donald Trump, ¿vale? Para que tengáis un perfil de ese tipo de patrón, ¿vale? Luego están los patrones influyentes. Patrones influyentes lo que hace es una energía también muy alta, muy alta, muy alta, pero ya está asociada a la alegría. Su comunicación no verbal suele ser más como desenfocada, tiene mayor desparpajo, no está tan controlada como puede ser en el patrón dominante, ¿sí? Con muchísima energía y sobre todo muy conectado al entusiasmo. Conferenciantes, ¿a quién se le puede ocurrir a alguien así? Venga, y así vamos en el chat, vamos a abrir el chat, que un poco se caliente el chat. ¿Quién creéis que puede tener este patrón? Will Smith podría ser un ejemplo de, ¿vale? Paz Padilla. Si habéis visto a Paz Padilla, que yo la he visto en conferencias también, pues puede tener este perfil, ¿no? Luego tenemos el sereno, que es un patrón más tranquilo, más reflexivo, más sistemático, donde comunica desde el interior. Me ha encantado Marcelo cuando dice, yo comunico desde el interior. Entonces estas personas necesitan conectar con sus propias emociones para poder expresar lo que dicen. Claro, conectar con la propia emoción necesita tiempo, necesita ese análisis. Y luego son personas que responden más lentamente a los estímulos del exterior. Y luego tenemos el patrón objetivo o racional. Son personas que comunican, por ejemplo, María Alonso Puig podría cumplir este patrón. Son personas que comunican desde una parte muy objetiva, con un discurso muy, muy, muy estructurado. No es tan caótico como el patrón influyente, es un discurso más caótico, se me ha olvidado decirlo. Este patrón es un patrón totalmente organizado, estructurado. Ha comentado Marcelo que él escribe palabra por palabra sus conferencias. Y es cierto, doy fe. Me acuerdo de una conferencia que le escuché, me gustó mucho el contenido y luego le dije que sí, que yo podía utilizar parte de su contenido. Somos amigos y evidentemente sabe que me va a decir que sí. Dice, te paso el PowerPoint y te paso el Word. Digo, ¿el Word? Porque yo lo que hago es prepararme la conferencia y yo voy poniendo anotaciones un poco en las PPTs que luego a lo mejor ni utilizo. Pero la PPT a mí me ayuda para estructurar porque quizás mi mente es un poco más conceptual, ¿no? La PPT, ¿qué es la PPT? Ah, perdona. Es que todo el mundo te va a estar ahí en el lenguaje de los las diapositivas. Es la extensión del PowerPoint. Entonces, yo pongo pequeñas anotaciones y luego a través de eso elaboro el discurso y el ensayo. Marcelo me pasa el Word. Abro el Word, palabra por palabra lo que dijo. Digo, ¿pero cómo es esto? Digo, no deja nada, la improvisación. En cualquier caso, una de las cosas que nosotros enseñamos a nuestros alumnos es que ellos se tienen que sentir cómodos con las diferentes herramientas que les damos, se ven de sentir cómodos. A unos les viene bien una cosa, a otros les viene bien otra. Una de las cosas que tanto Silvia como Marcelo como yo cuando entrenamos a la gente en oratoria hacemos es darle diferentes herramientas para que ellos utilicen la que realmente esté con su propia naturaleza, que no se sientan demasiado forzados a utilizarlo. Además, muchas, porque cuando solo tienes una herramienta, cuando solo sabes utilizar el martillo, todo lo ves clavo. Y el auditorio no es clavo. Hay tornillos, clavos, chinchetillas. Por lo tanto, para poder atraer la atención de la gente, necesito utilizar diferentes herramientas, ¿vale? En un sentido o en otro. Puede ser con el contenido, como bien ha dicho Silvia, puede ser también con la forma. En cuanto a eso, yo siempre digo que el contenido y la forma son dos alas del mismo pájaro. Aunque yo estoy de acuerdo, no le daría una patada en que el contenido, evidentemente, es mejor que la forma, ¿sí? Aquí estamos viendo un montón de Instagramers, de TikToker y de YouTuber que tienen mucha forma, poco contenido. Y de repente escuchas speed de
que el agua no hidrata, sino que el agua deshidrata. Os invito a que busquéis en YouTube al personaje en cuestión, que luego Goyo Jiménez le hace una parodia que es como muy graciosa. Okay, aquí hay dos cosas que destacar. En primer lugar, que él vio que en el Word yo usaba, di la conferencia palabra por palabra, pero en la conferencia no se dio cuenta. Pero la otra cosa muy significativa es que alguien llame a las imágenes que proyectamos diapositivas, que es una marca de la edad que tenemos. Ahora, yo he escuchado a algunos conferenciantes hablar de transparencias, ¿no? Que eso ya marca una década casi. Una década. Pero fíjate... Slides. Pero fíjate que sí, que hemos hablado de la autenticidad, de sentirnos orgullosos con lo que somos, de ser congruente, y qué poco congruente es el pájaro ahora metiéndose con mi propia autenticidad. De eso que... Bueno, ahí tienes razón. Y la siguiente pregunta, Marcelo, va para ti. Ay, cuéntame. Y es que ya tú... digo que llevo mucho tiempo sin hablar. No, pues mira, ya te ha tocado y es que tú has tenido que modular tu cuerpo y tu expresión corporal para poder realizar la oratoria. Y entonces ¿esto de la oratoria es solo una técnica? ¿Tiene que ver solo con buenos argumentos? ¿O a qué hay que prestar atención al hablar en público, ojo, o en privado con una persona? Bueno, es una pregunta amplia. Porque, bueno, Enrique ya ha comentado un poco de que hay muchos tipos de oratoria y, de hecho, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una formación, intentamos adaptarnos a los diferentes alumnos, a veces hacer formaciones separadas porque tienen necesidades distintas. Por un lado está la oratoria persona a persona, que a veces no le llamamos oratoria, pero que es muy importante. Yo le llamo persuasión, no en un sentido negativo, sino yo llamo persuasión cuando digo que todo lo que decimos cabalga en emociones. Cuando hablamos persona a persona, las emociones llegan de forma muy directa. Asegúrate de mandar la palabra con la emoción adecuada y de que llegue a la otra persona con la emoción adecuada, porque ella puede tener otra emoción que transforme lo que estás diciendo y que genera malentendidos. Esto es un arte que a mí me resulta espectacular. Solo voy a abrir una mirilla para que nos demos cuenta de hasta qué punto dominar esta forma de oratoria puede ayudarnos a comunicar bien. Si os fijáis, en los despachos importantes, en los despachos de gente importante, suele haber al menos 3 ambientes, que son 3 ambientes en los que se puede producir una conversación persona a persona. Uno es la mesa de despacho, donde está el directivo, pongamos así, y te pone en la otra silla, donde está marcando una situación de autoridad y busca ese ambiente porque tiene una intención concreta en esa conversación en la que quiere marcar esa distancia. Otro es la mesa donde hay varias sillas, donde se genera una situación de igualdad y se trabaja en grupo, y otra, que es el lugar más peligroso, que es cuando te dicen siéntate en el sillón. Entonces te están colocando casi en una posición de superioridad. Y cuando te colocan en una situación de superioridad, posiblemente es porque quieran algo de ti o quieran darte una mala noticia. Pero bueno, es solo pensar en eso, en que están pensados estos 3 ambientes para cuidar las emociones que van a circundar esa conversación, nos hace pensar hasta qué punto hay mucho que hablar sobre la persuasión. Pero bueno, no seguiré porque no es el tema de hoy. Pero la gente, por ejemplo, que hace ventas, tiene mucho que ver sobre la persuasión, tiene mucho que dominar sus emociones y procurar cuidar la emoción del otro. Luego está la oratoria para grupos pequeños, que es muy importante para los docentes, donde además los grupos pequeños son más difíciles de gobernar, porque cuando tú estás en un grupo grande sueles tener una situación mayor de poder, porque no hablan todos a la vez o esperan turnos. En los grupos pequeños, como en las aulas, se produce una interacción para la que necesitas otras herramientas. O también en la empresa, cuando uno hace presentaciones. Luego están radio y televisión para periodistas, que es otro ámbito muy interesante y para mucha gente muy importante. Después están las conferencias con gran público, que requiere otro tipo de oratoria. Y ahora otro ámbito que a mí me parece también muy interesante, que es Internet, las redes sociales. Y además las redes sociales hay que darles su propio ámbito, porque no es lo mismo el estilo de comunicación que se da en una red como en YouTube que el estilo de comunicación que se da en una red como TikTok. Por lo tanto, hay que aprender un montón de cosas. Es cierto que hay que aprender un montón de cosas y que un buen orador se puede especializar en uno de los ámbitos porque le interesa más o porque tiene más que ver con su profesión, pero un buen orador tiene que aprender la circunstancia completa que es en la que se produce su acto de comunicación. Y después tiene que aprender también las cualidades necesarias
para que esa comunicación se produzca, pero siempre desde este punto. El orador lo que busca es comunicar, no busca brillar, no busca triunfar. Esto se puede producir o no. Lo que importa es que tú seas capaz de decir aquello que quieres transmitir y quieres transmitir algo porque piensas que es bueno para los demás, que puede ayudar a los demás, que cubre unas necesidades y que lo seas capaz de transmitir con las emociones adecuadas y generar el contexto para que eso aterrice en el corazón y en la mente de las otras personas con las emociones adecuadas para que puedan generarse la conexión entre el público y el orador. He intentado contestar tu pregunta. Me he ido igual por los cerros de Úbeda y no la he terminado del todo. ¿Me repreguntas o hablemos de otra cosa? Bueno, yo creo que ha quedado claro. Y quiero aprovechar para preguntarle a Silvia, porque nos están escuchando un montón de profesores y muchos de ellos quieren mejorar sus habilidades comunicativas. Entonces, ¿qué consejos les puedes dar para que puedan mejorar? Bueno, Paula, es delicado. Dios me libre de dar consejos a nadie, ¿no? Y más, pero es verdad, ¿no? O sea, podemos manejar muy bien nuestra materia, podemos saber muchísimo sobre la misma, pero si no tenemos las competencias necesarias para comunicar de forma eficaz en el aula, pues corremos el riesgo de que nuestros alumnos no aprendan, ¿no? Todo lo que podrían aprender a través de una buena comunicación. Aquí tenemos alumnos y me imagino que ellos sabrán, ¿no?, diferenciar porque además, claro, el profesor, sobre todo el profesor universitario, bueno, pues nadie nos enseña ni técnicas pedagógicas ni técnicas comunicativas, ¿no? A no ser que te dediques a alguna asignatura relacionada con ellas, pues es difícil caer en la cuenta. Muchas veces es difícil caer en la cuenta y darnos, y sobre todo, hacerlo solo, ¿no? Y hacer un examen de autocrítica en el cual pues vayas mirando todos los puntos relacionados con tu comunicación. ¿Cómo estructuras tus clases? ¿Cómo las comienzas? Hoy en día que nos enfrentamos a tanta competencia, ¿no? Cuando entras en un aula, uno está con el móvil, otro está con el ordenador abierto y es realmente complicado, ¿no? Entonces existen fórmulas para hacerlo que a veces se acaban, ¿no? Porque dices, ¿y cómo compito yo con YouTube, ¿no? Con lo que les estaré contando el de YouTube, pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo grande por trabajar las competencias cuando nos metemos en un aula, saber cómo es mi voz, si tiendo a hablar bajo, pues tendré que hablar más alto, saber cómo es mi entonación, si tengo un tono aburrido, que tiendo al monótono, al monotono, ¿no? O si varío el tono, eso también hace que captes mucho la atención del alumno. ¿Cómo son mis gestos? No, pues quizás soy muy nervioso y paseo demasiado por el aula. ¿Cómo son los pendientes que llevo a clase normalmente? Porque a lo mejor son un distractor, ¿no? para el alumno. Llevo tacones que hacen ruido, pues procurar no llevarlos. Bueno, en general, pues hacer una revisión de todos los elementos y todos los componentes que participan en un acto comunicativo en un aula, ¿no? El problema es que, como digo, es difícil hacerlo solo, ¿no? A no ser que te dediques a esto. Pero creo que de verdad que los maestros y profesores sí que debemos estar constantemente mirándonos y haciendo autocrítica sobre nuestras competencias comunicativas. La buena noticia es que yo creo que esta profesión de docente es tan vocacional y es una profesión tan de alma que la comunicación no es raro, ¿no? Que cuando sientes pasión por lo que enseñas, la comunicación no te acompañe. Entonces yo tengo mucha fe en que cuando nos gusta lo que enseñamos, nuestros gestos nos delatan, ¿no? Como decía Fran Carrillo en un libro que escribía, tus gestos te delatan. Pues tengo la esperanza de que así sea. Y simplemente, pues eso, ¿no? Que aprendamos a pedir ayuda o que aprendamos a formarnos a nosotros mismos, ¿no? A leer, a documentarnos. Pero desde luego que se aprende mucho más en compañía que haciéndolo solo y es mucho más entretenido. Bueno, Marcelo y Silvia escuchan constantemente hablar, Enrique, de los dolores de hablar en público. Y entonces eso ya nos lleva a pensar que hablar en público puede ser casi una enfermedad. Entonces quiero preguntarle a Enrique, ¿qué es eso de los dolores de hablar en público? Bien,
todo aquello, el dolor es todo aquello que nos genera un sufrimiento. Y no hay peor cosa un ser humano que tenga el deseo de querer crecer profesionalmente en un determinado ámbito y que ese proceso sea muy doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Evidentemente el dolor te hace crecer, pero hay veces que también se puede evitar y se evita con técnica. Uno de los primeros dolores ya lo hemos hablado, de hecho ya tiene nombre, el miedo escénico se llama glosofobia y no es cosa pequeña. El 70% de las personas, y yo me incluyo porque ya lo he comentado, tenemos miedo escénico. Por lo tanto, el 70 de cada 10 personas, 7 ya sufre el hecho de poder afrontar a dar una charla. Por otro lado, hay otro dolor tremendamente importante, el sentir que tengo algo que decirle al mundo y que no soy capaz de transmitir eso tan bonito que quiero decir. Para mí lo más bonito que le puede pasar a un ser humano es que conecte con un propósito, un para qué, que nuestra vida sea relevante, que nos pongamos de alguna manera estos minutos de vida, o estas horas de vida, estos años de vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Que podamos sentir que podemos mejorar el trocito de ladrillo que nos ha tocado vivir. Y hay veces que mejorar el trocito de ladrillo que nos ha tocado vivir no lo podemos hacer solo. Tenemos que comunicar nuestra idea a otras personas para que esas personas también quieran acompañarnos, ¿no? Y es tristísimo que por no tener una adecuada comunicación, pues no podamos influir en ese público que nos puede empezar a acompañar. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora que tenga un proyecto precioso, que de verdad conecte con esa sensación que os acabo de decir de que cree que pueda mejorar el mundo, pero que necesita inversores para hacerlo. Yo he visto muchas ruedas de presentación con ideas muy, muy potentes que no han sido financiadas, no por la propia idea, sino porque no han sido capaces de convencer al business angel o al inversor de turno. Eso es tristísimo, eso es muy doloroso, ¿verdad? O el hecho de que, anda que no es doloroso, ha hablado Silvia y Marcelo sobre la educación. En manos de los educadores está el futuro de los países y de las naciones, ¿no? Y el futuro nuestro como propia humanidad. Y que muchas veces por no saber transmitir ciertas cosas, pues al final el niño o la niña intenten buscar otros líderes de opinión que no están en posesión de la verdad. He comentado antes los diferentes canales ahora mismo que hay, que me encantan y que los utilicemos, ¿no? Para comunicar lo que, por ejemplo, llámese TikTok, llámese YouTubers, llámese Instagram o cualquier otra red social o LinkedIn o la que sea. Lo que ocurre es que no te hacen ningún tipo de evaluación ni de examen para poder utilizar esos canales, ¿no? Y hay veces que estas personas que lo hacen tremendamente bien, que no están en posesión de la verdad, de alguna manera distorsionan muchísimo el cómo ven la realidad nuestros pequeños, que van a ser los líderes del futuro. Eso es tremendamente doloroso, ¿verdad? Pues a eso me refiero. Y lo bonito de cuando aprendes y lo bonito que cuando afrontas el miedo, que aquello que te parecía doloroso empieza a ser placentero. Yo aún siguiendo teniendo miedo escénico y que yo siempre lo comento, como ha dicho Marcelo, ¿no? Cómo utilizar el miedo. El miedo al final lo que te está pidiendo recursos es, cuando te da miedo, de alguna manera tu inconsciente te dice no estás del todo preparado. Pero por otro lado mi inconsciente me está diciendo una cosa, porque ¿a qué tenemos miedo? A lo que es valioso, que es para nosotros que tenemos miedo de perderlo, ¿verdad? No a todas las personas nos da miedo las mismas cosas, claro, porque a lo mejor no sentimos la importancia con respecto a eso. ¿A mí qué me dice mi miedo cada vez que voy a hablar en público? ¿Qué me dicen mis mariposas? Me dicen, Quique, esto es importante para ti. Yo siempre digo una cosa, y Marcelo, que me conoce bien, lo sabe. El día que yo deje de sentir mariposas en el estómago, yo me bajo del escenario y dejo de dar conferencias porque seguramente a lo mejor tengo otro área de desarrollo que quiero explorar. Bueno, pues esos son los dolores, que los dolores los podemos convertir en fuentes de placer, que eso es lo precioso. Fíjate, leía yo el otro día que Sí. después de una separación y una mudanza, lo que más estrés generaba era hablar en público, ¿no? Y es curioso. 70%. Es curioso. Quería también comentar contigo una encuesta que se hizo en El Mundo hace unos meses y se hizo a varios directivos de las empresas y al final esa encuesta concluyó que la mayor competencia de las empresas es la comunicación y que los jóvenes es su mayor carencia. ¿Tú eso lo ves? Y si es así, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Bien, la encuesta no la conozco, no la he leído, luego la voy a leer bien para matizar el aspecto. Sí que es cierto que en los procesos de selección empezamos a encontrar carencias en esta habilidad. No sé muy bien por qué, puedo intuirlo, pero no tengo hechos contrastables ni un estudio concreto para poder defender esta verdad, ¿no? Es una intuición que me hace mis casi 30 años ya de experiencia, ¿no? Y es que cada vez se utiliza unos canales digitales para comunicarnos con nuestros iguales. Nuestro cerebro
o porque vaya acompañado, como ha comentado Silvia y Marcelo, o por ensayo y error, él aprende a comunicar y a adaptar su comunicación para conseguir los resultados que le espera. Un niño pequeñito aprende a pedir las cosas a mamá, papá en determinadas situaciones, porque él por ensayo y error sabe que si le pido el chupachos aquí en este momento no me lo va a dar, pero si se lo pido aquí en este momento sí que me lo va a dar. Todos creo que cuando pedíamos dinero para un viaje, buscábamos el momento perfecto para pedirle a nuestro padre, a nuestra madre ese viaje, y no sabíamos muy bien por qué, porque nadie nos había explicado la base teórica de por qué era el mejor momento, pero nuestro cerebro por ensayo y error lo hace, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo mucha parte de mi tiempo para comunicarme con los demás en un canal digital, pues empiezo a no entrenar mi capacidad para comunicarme en el one-to-one, ¿no? Esto me parece, claro, uno puretilla como yo de 50 años, pero cuando le cuentan, al ser profesor de universidad y hablar mucho con mis alumnos, y te cuentan cosas de que ahora existe un concepto que se llama ghosting, que es cortar con la pareja, que no es que corta, simplemente desaparezco, ¿no? Entonces dices, hostia, ¿cuánta está dejando esta persona de entrenar una habilidad que es trabajar la tristeza o trabajar la culpa? ¿No? Comunicar en un estado de culpa o trabajar una situación donde la persona a lo mejor se pone a llorar, pero no afronto esas situaciones. ¿Esto qué ocurre? Que luego las personas, los chicos y las chicas, vienen con carencias comunicativas en las organizaciones. Y eso mismo que hacen cuando tienen 16, 17, 18 años, lo vuelven a hacer otra vez en la organización porque no son capaces de afrontar lo que yo llamo conversaciones cruciales con sus responsables o con sus propios compañeros. Y muchas veces es demoníaco observar cómo chicos y chicas 3 días después que dicen, oye, esta silla está vacía, vamos a hablar con recursos humanos. Llama a recursos humanos y dice, no, que dejo el trabajo. Pero ni siquiera lo han comunicado, porque no son capaces de afrontar eso. Porque les ha faltado técnica, evidentemente, pero sobre todo horas de vuelo. Entonces yo siento que pues los canales digitales, el ordenador y el móvil está muy bien, pero no, nos perdemos esa cosa. Y hay otra parte muy importante, por lo cual también creo que esa encuesta tiene parte de realidad o de razón o de verdad. Y es que estamos viviendo en un mundo totalmente que se está transformando digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de procedimiento, me da igual que sea algo físico en cuanto a las máquinas o algo lógico, ya es imposible ganarle a la máquina al ajedrez. Ya no hay ningún ser humano que le gane a la máquina al ajedrez. Lo va a hacer mejor un robot. Entonces, los trabajos que nos van a quedar a los seres humanos son los trabajos que más tienen que ver con los seres humanos. Y no hay nada más que tenga que ver con los seres humanos que es la inteligencia emocional y la forma en comunicarnos. Enrique, perdona, quiero una lanza a favor de nuestros jóvenes, ¿no? Que efectivamente sí. Es verdad que llegan con muchas carencias comunicativas a la universidad, pero de lo cual tampoco tienen la culpa, ¿no? Porque tampoco ha sido una materia que les haya sido impartida en cursos, en el currículum académico que han tenido. Y sin embargo, un dolor para ellos, están en una edad en la que uno de sus grandes dolores a la hora de hablar en público es la vergüenza, ¿no? Sienten tremenda vergüenza a la hora de adquirir o de usar un registro del lenguaje que se les exige o que deberían exigírsele en entornos académicos como los que nos encontramos, ¿no? Y lamentablemente pues les cuesta mucho abandonar su jerga coloquial, les cuesta mucho abandonar esa forma de comunicarse entre ellos, ¿no? Para pasar a dar un salto cualitativo que sería el usar el registro del lenguaje adecuado para un acto comunicativo como es el que se produce en un aula, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que darles espacios y que ellos también sepan aprovecharlos, ¿no? Yo me canso de decir, por favor, que se os acaba la asignatura, que cuándo vais a volver a tener la oportunidad de tener un laboratorio en el cual experimentar, ¿no? Pero bueno, pues nada, les cuesta muchísimo, es verdad. Marcelo, te voy a hacer una pregunta muy complicada, que a ver si... Enrique, esa es Enrique. No, a ti. A ti porque creo que tú nos vas a dar la clave. Y es que al final a ti te hemos visto hablar en el aula magna de la universidad, donde caben, un montón de personas, y te hemos visto sobre todo hacerlo con públicos muy distintos, que estaban todos viéndote en ese momento. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo haces para que todo el mundo se sienta importante cuando entre ellos no tienen prácticamente ningún interés en común? Bueno, sí que es una pregunta difícil, sí. Pero bueno, me preguntas cómo lo
cómo lo hago, y sí que es verdad que según diferentes contextos se utilizan distintas técnicas. También tiene que ver con el espacio, pero bueno, voy a intentar ser concreto. Yo lo señalaría dos aspectos fundamentales para conectar con el público, o sea, para acercarte al público. En primer lugar, volcarte hacia afuera, es decir, comunicar, que dicho así parece que no se dice nada, pero tiene su importancia porque cuando uno no ha preparado bien una charla, no sabe lo que viene después, no recuerda el argumento que iba a decir ahora, empieza a tener algo que se llama diálogo interno. Entra dentro de sí y empieza a buscar en su cerebro por dónde iban las cosas. A veces, incluso con el pánico a que no aparezca ese argumento y quedarse en blanco. Que por cierto, ahora voy a decir algún truquillo para esto que puede ser interesante. Pero en todo caso, por lo que voy ahora, la preparación lo que lleva es evitar ese diálogo interno, a poder estar hacia afuera, a poder estar atento de la mirada, de los gestos de la gente, para poder estar atento a tu corporalidad, y cada vez que uno tiene que volver a rebuscar aquello que no recuerda, pues le generará más inseguridad y perderá ese control de todo lo demás. Y después conectar. Hay un montón de estrategias para conectar con el público. Una muy sencilla, por decir una técnica muy simple, es utilizar las neuronas espejo, que es cuando tú compartes una experiencia con el público y haces que el público te responda. Recuerdo, por ejemplo, en un auditorio que tenía estaba muy inclinado y las últimas filas estaban muy altas y además estaban sumidas en la oscuridad. Yo enseguida que vi el espacio y vi cómo estaba diseñado el auditorio, pensé, las personas que se sienten ahí va a ser muy difícil que me sigan porque están lejos, están en una situación difícil, etcétera. Es fácil que se despisten. Y entonces, de vez en cuando me dirigía a ellas y cuando hacía alguna pregunta que yo a veces hago en las conferencias para despertar al público, para conectar con el público, les digo, bueno, ¿alguien ha tenido esta experiencia? Los de allí al fondo, ¿quién ha tenido esa experiencia? Y levanto yo la mano y ellos también levantan la mano. Y eso despierta o pone en activo unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que ayudan a que sigan tu propia comunicación y también a que esas personas pues pueden estar atentas así, que sepan que las tienes en cuenta. Otra cosa fundamental es la mirada. Hay que mirar al público. Y en auditorios que son muy redondos, hace poco estuve en un auditorio tan redondo que había personas que si yo hablaba hacia adelante me veían la espalda. Y era difícil mantener esa conferencia dándole su atención a todos. Hay que controlar muy bien el movimiento, no hacerlo rápido, pero controlar muy bien para que todo el mundo sepa que la charla también es para ellos. Teniendo una mirada que se dirija a las personas, también una mirada general y sobre todo un consejo muy importante, porque eso nos ha pasado a todos, es tener mucho cuidado de esa persona maravillosa de la tercera fila que te está mirando con los ojos brillantes y diciéndote que sí sin parar, porque te genera tal conexión que acabas dándole la conferencia a ella, porque estás encantado de dársela a esa persona. Y hay que tener cuidado con eso. Yo más de una vez, dando una conferencia, me he despertado diciendo, uy, que hay más personas, ¿no? O lo contrario, porque recuerdo precisamente en ese auditorio tan circular que había un par de chicos que me daban la espalda y que les costaba mucho seguir la atención, porque claro, es fácil despistarse si no hay esa comunicación, ese vínculo. Y entonces hubo un momento en que acabé dándoles un trozo de la conferencia a ellos nada más y tuve que salir de ahí también, ¿no? Porque me sabe mal que una persona se quede fuera. Al final, comunicar, cuando tú estás seguro de que tienes algo interesante que decir, que has preparado para un auditorio y crees que merece la pena que te vayan a escuchar, comunicar es acercarse a cada persona, cogerla de la mano en el sitio donde está y ayudarle a seguir tus argumentos y tu discurso suavemente de la mano, haciendo que toda la experiencia comunicativa esté dentro de ese ámbito. Yo siempre digo que yo cuando salgo de una buena conferencia digo, es como ir a ver una buena película. Yo quisiera que de mis conferencias las personas salieran diciendo, es como ir a ver una buena película. Me ha tocado los sentimientos, la razón, las emociones. Y eso también es importante a la hora de conectar. Enrique ha hablado de los patrones comunicativos. Yo cuando preparo una conferencia siempre tengo en cuenta, si puedo, y es verdad, presentar alguna experiencia personal, porque nos interesa lo humano, nos interesa mucho lo humano. Y al final, quien está allí soy yo. Y no me da pudor tener que contar algo si es algo que sea significativo y que puedo contarlo de una manera bonita. Perdonad, recuerdo una conferencia de Enrique que empieza
y está todo preparado, todo muy bien pensado, con prácticamente todas las luces apagadas, menos un foco, y él está sentado en el borde del escenario contando una experiencia que es muy significativa para la conferencia que va a dar sobre su abuelo, al que yo conocí y sé que Enrique adora. Y toca los sentimientos hablando con suavidad, hablando despacio, admirando a la gente y haciendo que se genere un ambiente muy bonito que ya produce una comunidad que va a llevar el resto de la conferencia. Es verdad que es una técnica, pero es verdad que se hace también para comunicar mejor. No se hace sin que esos sentimientos sean verdaderos. Bien, por otro lado, sentimientos tanto de motivación como de intimidad. O sea, hay que trabajar tanto los sentimientos que van a ser positivos como los sentimientos que van a generar esa comunidad. Hay personas en el auditorio que si le hablan muchos de sentimientos piensan que no conectan, necesitan argumentos. Las charlas tienen que también tener argumentos que puedan ser adecuados para aquellos que necesitan utilizar más la razón, que tienen un patrón de comunicación o un patrón de relación con la realidad en los que son más importantes los argumentos. Y datos. Muchas veces escucho a personas hablar sobre cuestiones en general, siendo expertos en un ámbito y hablando de otro ámbito del que no tienen por qué tener ninguna autoridad, como si tuviéramos que confiar en ellos solo porque están encima del escenario. A mí eso me produce pavor. Si yo hablo de un artículo científico para dar unos datos concretos, proyecto el artículo científico en la pantalla para que se vea dónde es, para que la gente lo pueda referenciar y para que se vea que he buscado el artículo y lo he leído. Porque no tienen por qué confiar en mí. Porque yo puedo, a lo mejor en algún ámbito de la realidad, considerar que mi palabra puede tener algún peso, pero en todos los demás, que son casi infinitos, no. Y hay muchas personas que los datos les hacen conectar contigo. No has llegado por los sentimientos, los argumentos les parecen abstractos, pero cuando das unos datos que les muestran que lo que estás diciendo es verdad, enganchan. Y por último, ya termino, los procesos, la narratividad. Esto es algo muy importante en las conferencias. Llevar a la persona de la mano para que te acompañe en lo que le vas a contar consiste también en que haya una conexión entre todo lo que vayas a decir, en que los sentimientos, la razón y los datos tengan que ver y configuren un mismo mensaje, de tal manera que quien te esté escuchando se deje llevar como por el oleaje, siguiendo lo que le estás diciendo con facilidad. También al comunicar, hay que provocar el pensamiento en el otro, pero enseguida estás hablando de otra cosa, no puedes detenerte demasiado tiempo, hay que hacer el proceso de un camino a otro muy narrativo, muy sencillo para llevar a las personas de la mano, cosa que es también muy importante en el aula. Retomando con lo que ha dicho Silvia, muy importante en el aula. En alumnos que a lo mejor tienen más dificultades de atención o no, me da igual, o sea, a mí no es que me da igual cómo sean los alumnos. Lo que no acepto es que los profesores nos dediquemos a criticar cómo son los alumnos, porque nuestro trabajo es ir allí donde estén, cogerlos de la mano y utilizando todas las herramientas que podamos y con toda la ayuda que otros nos puedan dar, acompañarles para que tengan ese desarrollo. Y por último, yo termino. Una cosa que me encanta de la formación en oratoria, que me viene inmediatamente que empiezo a hablar de herramientas, es lo bonito que es aprenderla. O sea, yo trabajo en diferentes formaciones y no hay ninguna como la oratoria en la que haya una autopercepción tan rápida de cómo uno está mejorando. Enseguida la gente disfruta muchísimo, porque cuando empieza a hablar en público le das unos detalles, unas técnicas, se da cuenta de algunos aspectos, luego llegar a la excelencia es difícil para todos, y ahí estamos todos, pero llegar a un nivel alto no supone tanto esfuerzo, siempre que uno lo haga acompañado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando y quería preguntarle a Silvia, y así hago un poco de tiempo por si alguien, tanto online como presencial, quiere hacer ya las últimas preguntas. Y es que sé que estáis ahora en un proyecto pues muy bonito y estáis muy ilusionados. Entonces me gustaría que nos dieseis unas pequeñas pinceladas de qué es lo que estáis tramando. Bueno, pues... Perdona, que enciendo el micrófono. Bueno, Paula, pues acabas de desvelar el gran secreto de la UFV. No, la UFV siempre ha tenido esta universidad siempre ha tenido mucha inquietud, ¿no?, por este tipo de formaciones, y ahora ha sido la escuela de posgrado, junto con la Facultad de Comunicación, la que ha decidido apostar por una propuesta que le pasamos, en concreto le pasamos Marcelo, Enrique y una servidora.
Y estamos muy ilusionados, estamos nerviosos, impacientes, porque en febrero queremos impartir nuestro primer ciclo formativo, que va dirigido principalmente a empresarios que tienen un proyecto y que necesitan comunicárselo al mundo en general. Está dirigido también a directores generales, a directores de departamento que tienen que utilizar la palabra para liderar constantemente. También está dirigido a abogados, docentes, políticos, e incluso también a estos alumnos de cuarto y de quinto curso que están a punto de incorporarse al mundo laboral y que necesitan o bien hacer una entrevista de trabajo o bien demostrar, ¿no?, a través de su comunicación, que pueden llegar a ser grandes líderes en aquellos puestos donde se incorporan. Y bueno, lo que perseguimos, ¿no?, entre las principales cosas que nos gustaría poder ofrecer a través de este curso es convertirnos en un sello diferenciador de la formación que actualmente existe en el mercado. Va a ser un curso eminentemente práctico, a la vez que va a estar consolidado en un rigor, en una teoría, en unos fundamentos teóricos, ¿no?, que ayuden al alumno a saber siempre el porqué y el para qué de todo aquello que le vamos a pedir que haga en este curso. Además, también no nos vamos a centrar solamente en la oratoria, como la podemos entender, ¿no?, de su manera más amplia, en la declamación de discursos, sino que también vamos a hablar de la comunicación cara a cara, tan importante en la negociación. Le vamos a dar también valor a las intervenciones en reuniones, a esas personas que necesitan hacer presentaciones de alto impacto. Y una cosa muy importante es que cada uno de los alumnos va a poder practicar y especializar sus prácticas, ¿no? Es casi como un curso a medida. Va a poder realizar o experimentar la mayor parte de sus prácticas en aquello que realmente necesite, ¿no? Porque uno a lo mejor es muy competente a la hora de hablar en público, pero necesita saber hacer presentaciones de alto impacto o necesita mejorar sus habilidades de comunicación cara a cara. Y bueno, pues desde aquí, con la compañía de estos grandes expertos que hoy estamos aquí y de su mano, también de la mano de otros grandes invitados que traeremos, que podrán ofrecer masterclass sobre determinados contenidos muy específicos, pues nos lanzamos enseguida ya. No sé si alguno queréis añadir algo que se me haya olvidado importante. ¿No nos puedes contar alguno de los invitados de la masterclass o es secretito todavía? ¿Alguno nos podrás contar? Bueno, es que ella es la directora, ya la diré. Entonces ella es la que... Nosotros somos tropa, pero ella es la que sabe de qué va el asunto. Bueno, yo soy la que pongo aquí la seriedad, porque sentido. Porque vaya dos elementos de los que me he rodeado. Yo creo que, bueno, al principio cuando Paula nos presentaba, digo, pues se van a pensar que somos una panda de tullidos comunicativos, ¿no?, que cada uno tiene que superar un algo, ¿no? Y realmente quizás es así, ¿no? Y quizás por eso estamos aquí y por eso creemos tanto, ¿no?, en esto que hacemos y nos gusta tanto, y ojalá nos dejen estar aquí mucho tiempo. No voy a desvelar nada, Marcelo, todavía. No me digas que... Yo quería ya poner en Instagram mis compañeros. Pero ¿y cuándo lo vamos a saber? ¿Y cómo? O sea, nos dejas... Habrá un previo, habrá un evento divertidísimo y un evento muy dinámico para la presentación del curso. Será la presentación oficial y será dentro de nada, el día 20 de enero, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, pues habrá grandes comunicadores que nos acompañarán y que estarán con nosotros, bueno, pues de mil amores. No nos ha costado nada convencerlos. En cuanto les explicamos el proyecto que teníamos, dijeron sí, queremos estar ahí. Y bueno, pues... Y nosotros nos vas a dejar nosotros salir también. Y tantos grandes comunicadores nos vas a dejar en el banquillo. Te dejar salir en el curso. Pero también en el evento. En el evento también. Evento, por supuesto. Quiero estar ahí midiéndome con los grandes. Sí. Bueno, nos quedamos expectantes ante tal anuncio, pero no quiero que termine este taller sin un mensaje esperanzador, positivo, como lo queráis llamar, de cada uno de vosotros, obviamente mío no, pero quiero que vosotros os dirijáis a todo aquel que siente que se ha quedado estancado en
el miedo a hablar en público o a todo aquel que tiene un mensaje que comunicar, pero el miedo se lo impide. Así que, Enrique, si quieres. Bueno, lo que he comentado antes. Soy un firme defensor de que todos y cada uno de nosotros estamos aquí para algo. Eso no, además, siento que no es elegido. Yo no he elegido que me encante dar clase. Si, como he comentado antes, el día que me tenga que llegar ese momento, ¿no?, donde me digan que me queda X tiempo de vida, sé que parte de ese tiempo de vida lo voy a dedicar a estar en un aula, porque es donde conecto, siento, me hago, siento, o sea, me dejo estar, siento que aporto y siento que ayudo. Entonces, yo lo que lanzo es, si tú has conectado con ese propósito, que tengas el valor para poder luchar por ese propósito y que afrontes tus miedos y las creencias que puedas tener, que te puedan limitar y que te puedan de alguna manera tirar hacia detrás, que busques compañeros de viaje que te ayuden a afrontarlo, ¿no? Y que de verdad le digas al mundo todas esas cosas bonitas que puedes decir, porque el mundo necesitamos gente en posesión de la verdad que quiera cambiar el mundo. Muy bien, Marcelo. Bueno, a mí me surge incluso una cierta sensibilidad, es decir, después de todo el proceso que hemos pasado nosotros, en mí en particular, yo lo que me ofrezco es a dar la mano, a acompañar, a ayudar a crecer. O sea, no hay nada más bonito que sentir ese desarrollo de crecer. Y yo lo vuelvo a decir, en las clases de oratoria las personas perciben que se desarrollan de una manera que uno no puede dejar de estar contento y de sonreír viéndolos. Pero luego voy a decir otra cosa. Es una cosa que me ha salido, o sea, que me acabo de improvisar, pero es una cosa que he pensado muchas veces. A veces he pensado, muchos alumnos van a clases de economía o de dirección de empresas y yo digo, ¿y no pensarán que muchos de los profesores que les enseñan, que seguro que saben un montón y saben de lo que tienen que saber y esa es su vocación y a eso se dedican? Pero si el alumno va a aprender economía y saber cómo ganar dinero y los profesores no son ricos. Y esto a veces dices, oye, pues curioso, ¿no? Los profesores deberían de saber tanto y en la práctica también. Bueno, a lo mejor esto es una tontería, pero lo cierto es que tener la posibilidad de una formación de oratoria en la que, y no hablo de mí, sino de ellos dos, aquellos que, y de los otros invitados secretos, yo sé uno, y lo iba a decir, pero como has dicho que no se diga, pues no puedo decir ninguno. Ya me quedo con las ganas. Pero que sean realmente oradores, o sea, que sean buenos oradores, que sean gente a la que personas confían para invitarles a dar charlas y que, bueno, pues con humildad, pero que, bueno, llenan auditorios y bueno, pues me parece que es una oportunidad muy importante. La idea de que hay personas que han hecho un recorrido y van a andar un poquito hacia atrás para cogerte de la mano y ayudarte a hacer ese mismo recorrido en el que todos estamos, porque no es que seamos excelentes, pero que, y además, ¿cuánto se enseña de oratoria dando clases, por cierto, como casi en todas las materias? Silvia, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues para acabar, que tengamos el coraje de pedir ayuda, no tiene por qué ser a nosotros, pero que de verdad, que si tenemos o sentimos que tenemos alguna dificultad para comunicarnos en el ámbito empresarial en el que nos desenvolvamos, en nuestra vida, da igual, en nuestro ámbito personal también, que tengamos el coraje de pedir ayuda y la humildad también, ¿no? de hacerlo a personas pues que no hay más que observar, ¿no? Que lo hacen mejor que nosotros. Porque además esto es importantísimo, porque hay una parte, cuando queremos ser nosotros los que nos conocemos a nosotros mismos y yo con mí, ¿no? Y hago ese trabajo de introspección, hay un área que en psicología lo llaman el área ciega. Y es un aspecto de mí mismo que yo no veo, ¿no? Y que yo hago y que yo soy. A mí me encantaría, ¿no? que alguien se metiera conmigo en el aula y que me pudiera decir, oye, Silvia, que seas mucho, que tienes la muletilla del vale, que tienes a los alumnos fritos. Me encantaría, de verdad, ¿no? Que eso ocurriera. Y invito a todo el mundo a que lo haga, ¿no? Que empezar por ahí, ¿no? Dime, ayúdame a saber en qué puedo mejorar, ¿no? Bueno, pues Enrique, Marcelo, Silvia, muchísimas gracias por haber realizado este taller hoy donde nos habéis dado unos consejos que probablemente nos acompañen toda la vida. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.